¿Qué sucede cuando se burlan e insultan a un hombre de Dios? Yo, Eliseo, tengo la respuesta a esta pregunta, y es que mi historia refleja cómo la justicia divina puede ser tan impredecible como devastadora. Yo era un simple ganadero, pero Dios me otorgó un propósito y poderes increíbles para llevarlo a cabo. Aunque mi vida ocurrió hace muchos años y es difícil de entender bajo la perspectiva moderna, las manifestaciones de Dios tienen el mismo poder hoy en día. Así, mi historia comienza un día caluroso, mientras araba la tierra con 12 yuntas de bueyes. El sudor corría por mi frente bajo el abrasador sol. De repente, una sombra se cernió sobre mí, y al levantar la mirada, vi a Elías, el gran profeta, de pie a mi lado. Antes de que pudiera decir una palabra, Elías se quitó su manto y lo echó sobre mis hombros. En ese momento sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, como si una energía divina me hubiera tocado. Las palabras de Elías resonaron en mis oídos. Eliseo, hijo de Zafat, el Señor te ha elegido para ser mi sucesor, para ser profeta en Israel. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. En mi corazón sabía que este era un llamado al que no podía resistirme. Me quedé atónito, las manos aún aferradas a la yunta de bueyes, mientras Elías me miraba con ojos penetrantes. El silencio entre nosotros estaba cargado de significado y pude sentir la presencia de Dios mismo en ese campo polvoriento. Entonces, con manos temblorosas, me quité el manto y corrí hacia Elías, postrándome a sus pies. «Permíteme ir a despedirme de mi padre y mi madre, y entonces te seguiré», supliqué, mi voz quebrándose por la emoción. Elías me miró con ojos penetrantes y respondió: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». En ese momento comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había sido llamado a un propósito mayor, a servir a Dios como su profeta. Miré hacia atrás, a los bueyes y la tierra que había estado arando, y luego hacia adelante, a Elías y al futuro desconocido que me esperaba. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que este era el llamado de Dios y que Él estaría conmigo en cada paso del camino. Con el corazón lleno de asombro y temor reverencial, me levanté y corrí hacia mis bueyes. Tomé el yugo y lo usé para encender un fuego, cociendo la carne de los animales. Repartí la comida entre el pueblo, un símbolo de mi despedida a mi antigua vida. Desde ese día seguí a Elías, aprendiendo de él y creciendo en mi fe. Sabía que Dios tenía un plan para mí y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara en mi camino. Mi historia como profeta había comenzado y confié en que Dios me guiaría en cada paso del camino. Dejé atrás mi vida como agricultor, mis bueyes y mi familia para seguir a Elías, quien me había elegido como su discípulo. Fue una decisión que cambió mi destino para siempre. Me convertí en su sombra, aprendiendo de su sabiduría y presenciando de cerca su inquebrantable fe en Dios. Juntos nos enfrentamos al rey Acab y a su malvada esposa, la reina Jezabel. Ellos habían sumido al pueblo de Israel en la idolatría, adorando a falsos dioses y alejándose del camino del Señor. Recuerdo vívidamente el día en que Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Yo estaba a su lado, observando con asombro cómo Dios respondía a la oración de Elías con un fuego abrasador que consumió el sacrificio, el altar y hasta el agua que lo rodeaba. La ira de Jezabel no se hizo esperar. Amenazó con matar a Elías y tuvimos que huir y escondernos. Nos adentramos en el desierto donde Elías se sintió desfallecer. Pero Dios no nos abandonó. Él nos sustentó milagrosamente, enviando cuervos para traernos pan y carne y proporcionándonos agua de un arroyo. Fueron tiempos turbulentos, pero también de gran aprendizaje para mí.
Elías me enseñó la importancia de la fe inquebrantable, de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Pasé años de servicio junto a Elías hasta que llegó el momento de su partida. Mientras caminábamos juntos, mi corazón se llenó de tristeza al saber que pronto perdería a mi amado mentor. Sin embargo, también sentí una creciente determinación de continuar su legado y servir a Dios con la misma dedicación. Entonces Elías se volvió hacia mí y me preguntó: ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea llevado? Sin dudar respondí: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sabía que estaba pidiendo algo extraordinario, pero anhelaba tener la misma unción y poder que Elías había demostrado para poder enfrentar los desafíos que me esperaban como profeta de Dios. Elías me miró con intensidad y declaró: cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea llevado de ti, te será hecho así, pero si no, no. Sus palabras me llenaron de expectativa y temor, sabiendo que mi futuro dependía de este momento crucial. De repente, apareció un increíble carro de fuego con caballos de fuego, separándonos. Vi con asombro cómo Elías era llevado al cielo en un torbellino de fuego. En ese instante, sentí una oleada de poder recorrer mi ser y supe que Dios había respondido a mi petición. Con lágrimas en los ojos, tomé el manto de Elías que había caído y lo rasgué en 2 partes, simbolizando mi dolor por su partida y mi determinación de continuar su legado. Entonces grité con todas mis fuerzas: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora, con una doble porción del espíritu de Elías, me sentí fortalecido y listo para enfrentar los desafíos que me esperaban como profeta de Dios. Aquel día cambió mi vida para siempre. Con el manto de Elías en mis manos y la doble porción de su espíritu en mi ser, me acerqué a las orillas del río Jordán. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que este sería mi primer acto como el nuevo profeta de Dios. Era el momento de demostrar que el Señor estaba conmigo, tal como lo había estado con Elías. Tomé el manto y con un gesto decidido golpeé las aguas del Jordán exclamando: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? En ese instante, las aguas se dividieron a uno y otro lado, formando un camino seco para que yo pudiera cruzar. Pero mientras caminaba sobre el lecho del río, sentí una mezcla de asombro y humildad. El mismo poder que había visto en Elías ahora fluía a través de mí. Las aguas se mantuvieron separadas, como un testimonio visible de la presencia de Dios en mi vida y ministerio. Al llegar a la otra orilla, me volví para ver las aguas regresar a su curso normal. Fue un momento trascendental, una confirmación de que Dios me había elegido y equipado para continuar la obra profética de Elías. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al verme desde lejos, exclamaron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Con renovada confianza, crucé el Jordán y me dirigí hacia Jericó, listo para enfrentar los desafíos que me esperaban. Sabía que Dios estaba conmigo y que Él obraría a través de mí para realizar milagros, pronunciar juicios y guiar a su pueblo por el camino de la justicia. Al llegar a Jericó, entré a la ciudad y, de repente, los habitantes se acercaron a mí suplicando: «Señor, la situación de esta ciudad es buena, como puedes ver, pero el agua es mala, está contaminada y la tierra es estéril». Comprendí de inmediato la gravedad de la situación. Una ciudad sin agua potable y con tierras improductivas estaba condenada a la miseria. Sentí la compasión de Dios y supe que Él quería obrar un milagro a través de mí. «Traedme un tazón nuevo y poned sal en él», les instruí. Rápidamente me trajeron lo que había pedido. Tomé la sal y me dirigí al manantial de las aguas. Con una oración en mi corazón, arrojé la sal al manantial y proclamé: «Así ha dicho el Señor, yo sano estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad». En ese instante sentí el poder de Dios fluyendo a través de mí. Las aguas comenzaron a arremolinarse y a cambiar de color.
Lo que una vez fue turbio y contaminado, ahora se volvía cristalino y puro. Los presentes se quedaron atónitos ante la transformación que estaban presenciando. Pero el milagro no terminó ahí. A medida que las aguas sanaban, la tierra que una vez fue estéril comenzó a revivir. Los campos que rodeaban la ciudad empezaron a reverdecer y a dar fruto. La maldición de la esterilidad había sido levantada por el poder de Dios. La noticia del milagro se extendió rápidamente por toda la ciudad. La gente acudía en multitudes para ver con sus propios ojos las aguas purificadas y la tierra fértil. Jericó, que una vez estuvo al borde de la ruina, ahora florecía con nueva vida y esperanza. Mientras me alejaba de la ciudad, mi corazón se llenó de gratitud hacia Dios. Una vez más, Él había demostrado su poder y su amor por su pueblo, y yo, como su siervo, tuve el privilegio de ser un instrumento en sus manos para traer sanidad y restauración a una ciudad necesitada. Mientras me dirigía hacia Bethel, sumido en mis pensamientos y reflexiones sobre los milagros que Dios había obrado a través de mí, de repente me topé con un grupo de jóvenes en el camino. Para mi sorpresa y consternación, comenzaron a burlarse de mí, gritando: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Sus palabras hirientes y faltas de respeto me impactaron profundamente. Como profeta de Dios, sabía que su burla no era solo contra mí, sino contra el Señor mismo, a quien yo representaba. Sentí la ira de Dios arder dentro de mí, y en ese momento supe que debía actuar. Me detuve en seco y me volví hacia ellos. Con una mirada penetrante y una voz cargada de autoridad, los maldije en el nombre del Señor. Las palabras brotaron de mis labios como un torrente imparable, sellando su destino. De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio del bosque. Los árboles se estremecieron, las hojas crujieron bajo el peso de algo enorme y aterrador. Para horror de los jóvenes burlones, dos osas enormes emergieron de la espesura con sus ojos llenos de furia y sus fauces babeantes. Los gritos de terror llenaron el aire mientras las bestias se abalanzaban sobre el grupo. Vi con asombro cómo las osas despedazaban a 42 de los jóvenes, dejando un rastro de cuerpos destrozados y sangre a su paso. Aquellos que se habían atrevido a burlarse de un profeta de Dios ahora enfrentaban las terribles consecuencias de sus acciones. Fue una escena impactante y aterradora, un recordatorio sobrecogedor de la seriedad de faltarle el respeto a un profeta de Dios. Los gritos de terror llenaron el aire mientras las osas hacían su trabajo, dejando claro que la burla y el desprecio hacia los siervos del Señor tienen consecuencias graves. El bosque quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los gemidos de los heridos y los sollozos de los que habían presenciado la carnicería. Me quedé allí, inmóvil, contemplando la escena con una mezcla de tristeza y temor reverencial. Comprendí que Dios no toleraría la burla y el desprecio hacia sus siervos ungidos. Los pocos jóvenes que lograron escapar huyeron aterrorizados, llevando consigo la historia de lo que habían presenciado. La noticia se extendió rápidamente y el temor de Dios cayó sobre la región. La gente comprendió que burlarse de un profeta era equivalente a burlarse del Señor mismo. Este incidente me recordó las palabras del rey David: «No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Dios no tolera la falta de respeto hacia aquellos a quienes ha llamado y ungido para su servicio. Entonces continué mi viaje, pero este evento quedó grabado en mi mente como un testimonio del poder y la justicia de Dios. Aquellos jóvenes habían aprendido de la manera más dura que burlarse de un profeta equivalía a burlarse del mismo Dios. Y yo, como testigo de su castigo, me sentí humillado y agradecido por la protección divina que me rodeaba. Continué mi viaje y me encontré en medio de una sequía devastadora que azotaba la tierra. De repente se acercó a mí una viuda en una situación desesperada. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, me contó su angustiosa situación. Su marido, un profeta, había muerto, dejándola con deudas abrumadoras.
Ahora el acreedor amenazaba con llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Mi corazón se conmovió al escuchar su historia. Sentí la compasión de Dios fluyendo a través de mí y supe que Él quería obrar un milagro en la vida de esta mujer. Con una voz suave pero firme, le pregunté: «¿Qué tienes en casa?». La viuda me miró con ojos llorosos y respondió: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». En ese momento, el Espíritu del Señor me dio una revelación. Le instruí: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». La mujer, llena de fe, siguió mis instrucciones al pie de la letra. Fue de casa en casa, pidiendo vasijas prestadas a sus vecinos. Luego se encerró con sus hijos y comenzó a verter el aceite en las vasijas vacías. Para su asombro, el aceite seguía fluyendo, llenando una vasija tras otra. La pequeña cantidad de aceite que tenía se multiplicó milagrosamente hasta que todas las vasijas estuvieron llenas hasta el borde. Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, la viuda vino a mí para contarme lo sucedido. Yo le dije: «Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». La mujer se fue, maravillada por la provisión divina que había experimentado. Mientras reflexionaba sobre este milagro, me di cuenta de que Dios no solo se preocupaba por las necesidades espirituales de su pueblo, sino también por sus necesidades materiales. Él es un Dios de abundancia y fidelidad, capaz de multiplicar lo poco que tenemos para suplir todas nuestras necesidades. Esta experiencia me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, cuando parece que no hay salida, Dios siempre tiene un plan. Él puede tomar lo poco que ofrecemos y transformarlo en una provisión sobrenatural. Y yo, como su siervo, tuve el privilegio de ser un canal de su amor y su poder en la vida de esta viuda necesitada. Durante mis viajes solía pasar por la ciudad de Sunem, donde una mujer adinerada y generosa me invitaba a comer en su casa. Con el tiempo, esta mujer y su anciano marido me prepararon una habitación para que pudiera descansar cómodamente cada vez que pasara por allí. Un día, movido por la gratitud, quise hacer algo especial por esta pareja que me había mostrado tanta hospitalidad. Le pregunté a mi siervo Jesse qué podríamos hacer por ellos, y él me informó que no tenían hijos y que el marido ya era anciano. En ese momento sentí que Dios me daba un mensaje para ellos. Llamé a la mujer tsunamita y le dije con convicción: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Ella se quedó atónita, incrédula ante tal promesa, considerando la avanzada edad de su marido. Sin embargo, tal como lo había dicho, al cabo de un año, la mujer dio a luz a un hermoso niño. Los años pasaron y el niño creció sano y fuerte, pero un fatídico día, mientras el pequeño estaba en el campo con su padre, gritó: «¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!». El padre lo envió con un criado de vuelta a casa, donde murió en el regazo de su madre. Devastada, pero llena de fe, la mujer tsunamita puso al niño en la cama de la habitación que me había preparado y partió de inmediato en mi búsqueda. Cuando me encontró, se postró a mis pies, aferrándose a ellos con desesperación. Jesse trató de apartarla, pero yo le dije: «Déjala, porque su alma está en amargura y el Señor me ha ocultado el motivo y no me lo ha revelado». Sin perder tiempo, tomé mi báculo y se lo di a Jesse, instruyéndole que fuera directamente a la casa y pusiera el báculo sobre el rostro del niño. Sin embargo, la mujer tsunamita insistió en que no se apartaría de mí. Conmovido por su fe inquebrantable, decidí ir con ella. Al llegar a la casa encontré al niño muerto sobre la cama. Entré, cerré la puerta y oré fervientemente al Señor. Luego, en un acto de completa entrega y fe, me tendí sobre el niño, poniendo mi boca sobre su boca, mis ojos sobre sus ojos y mis manos sobre sus manos. Sentí el calor de mi cuerpo fluyendo hacia el suyo y el niño comenzó a entrar en calor.
Me levanté y caminé por la habitación, orando sin cesar. Luego me tendí nuevamente sobre el niño. De repente, el pequeño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Había vuelto a la vida. Llamé a la mujer tsunamita y le dije: «Toma a tu hijo». Ella entró, se postró a mis pies y tomó a su hijo en brazos con lágrimas de alegría y gratitud. Este milagro me enseñó el poder de la fe y la perseverancia. La mujer tsunamita nunca perdió la esperanza, incluso en el momento más oscuro de su vida, y yo tuve el privilegio de ser un instrumento en manos de Dios. Pero mi viaje continuó con nuevos milagros que creía imposibles. Tiempo más tarde, durante una severa hambruna, me encontraba con los hijos de los profetas en Gilgal. Mientras preparaban un guiso para alimentarse, uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una vid silvestre. Sin darse cuenta del peligro, recogió calabazas silvestres y las cortó en la olla del guiso sin saber que eran venenosas. Cuando sirvieron el guiso, los hombres comenzaron a comer. De repente, un grito de alarma se elevó entre ellos. «¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en la olla!». Al instante supe que algo andaba terriblemente mal, pero en lugar de ceder al pánico, sentí una paz sobrenatural y una clara dirección de Dios. Con voz firme ordené: «Traedme harina». Tomé la harina y la eché en la olla, declarando con fe: «Así ha dicho el Señor, ya no habrá mal en la olla». Luego les indiqué que sirvieran el guiso a la gente para que comieran. Para asombro de todos, el guiso que antes estaba envenenado, ahora era completamente inofensivo. Comieron hasta saciarse y no hubo ningún daño. Una vez más, Dios había obrado un milagro a través de un acto sencillo de obediencia y fe. Poco después, enfrenté otro desafío cuando un hombre vino a mí trayendo panes de primicias, 20 panes de cebada y grano nuevo en su alforja. A pesar de la escasez de alimentos, sentí que Dios me instaba a compartir este pan con el pueblo. Le dije a mi criado: «Da a la gente para que coma». Él me miró desconcertado y respondió: «¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres?» Pero yo insistí, confiando en la provisión de Dios. «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor: comerán y sobrará». Obedeciendo mis palabras, mi criado puso el pan delante de la multitud. Para asombro de todos, no solo comieron hasta saciarse, sino que también sobró comida, tal como el Señor había dicho. Los 20 panes de cebada se multiplicaron milagrosamente para alimentar a 100 hombres, con abundantes sobras. Estos 2 milagros me enseñaron lecciones valiosas sobre la fe y la provisión de Dios. Con cada milagro, mi fe crecía en mi interior hasta límites inexplorados. Pero en mi viaje todavía me quedaban por vivir 3 hechos fundamentales que trascenderían por generaciones. Un día, recibí una visita inesperada de Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria. A pesar de su posición de poder y riqueza, Naamán sufría de una enfermedad devastadora, la lepra. Había escuchado de una joven sirvienta israelita que había un profeta en Samaria que podía sanarlo. Cuando Naamán llegó a mi puerta con su impresionante séquito de caballos y carros, yo, en lugar de recibirlo personalmente, le envié un mensaje a través de un mensajero diciéndole: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio». Para mi sorpresa, Naamán se enfureció y se marchó diciendo: «Seguramente saldrá, se pondrá de pie e invocará el nombre de Jehová su Dios. Luego levantará su mano, tocará el lugar afectado y curará la lepra». ¿No son acaso los ríos Habana y Farfar en Damasco mejores que todas las aguas de Israel? Si me baño en ellos, ¿no quedaré también limpio? Sin embargo, sus siervos se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?» Naamán, humillado, decidió seguir mis instrucciones. Se sumergió en el Jordán 7 veces y, para su asombro, su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio de su lepra. Abrumado por la gratitud y el reconocimiento del poder del Dios de Israel,
Naamán regresó a mí, dispuesto a ofrecerme regalos costosos como muestra de agradecimiento. Pero yo, firme en mi integridad como profeta de Dios, rechacé cualquier recompensa, diciendo: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». A pesar de la insistencia de Naamán, me mantuve firme en mi decisión. Sin embargo, mi siervo Giesi, cegado por la codicia, vio una oportunidad para beneficiarse. Sin que yo lo supiera, persiguió a Naamán y le dijo una mentira, afirmando que yo había cambiado de opinión y deseaba recibir algunos regalos después de todo. Naamán, en su generosidad, le dio a Giesi más de lo que había pedido. Cuando Giesi regresó, pensando que había ocultado su engaño, yo, con el discernimiento dado por Dios, le pregunté: «¿De dónde vienes, Giesi?». Él mintió nuevamente diciendo: «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Con tristeza y severidad le dije: «¿No estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Al instante, Giesi quedó cubierto de lepra, blanco como la nieve, y salió de mi presencia. Pero este acontecimiento no fue el único increíble hecho que tuve el privilegio de vivir en ese tiempo. Días después, mientras los hijos de los profetas construían una nueva vivienda cerca del Jordán, uno de ellos vino a mí con gran angustia. Mientras cortaba un árbol, el hierro del hacha que había pedido prestada cayó al agua y se hundió en las profundidades del río. El hombre estaba afligido, no solo por la pérdida del hacha, sino también porque era prestada y no tenía medios para reponerla. Conmovido por su situación, le pregunté: «¿Dónde cayó?». Él me mostró el lugar exacto. Entonces corté un palo, lo arrojé al agua en ese mismo lugar y, para asombro de todos, el hierro del hacha salió a flote y se quedó suspendido sobre la superficie del agua. Le dije al hombre: «Tómalo», y él, con alegría y gratitud, extendió su mano y lo tomó. Este milagro aparentemente pequeño me recordó que Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas, incluso por nuestras necesidades cotidianas y los problemas que enfrentamos. En otra ocasión, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Cada vez que planeaba un ataque, yo, por revelación de Dios, enviaba un mensaje al rey de Israel, advirtiéndole de los movimientos del enemigo. Esto sucedió repetidamente, frustrando los planes del rey sirio. Desconcertado y enfurecido, el rey de Siria reunió a sus siervos y les dijo: «¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel?». Uno de sus siervos respondió: «No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». Decidido a capturarme, el rey sirio envió un gran ejército con caballos y carros para rodear la ciudad donde yo estaba. Mi siervo, al ver el ejército enemigo, se llenó de temor y me preguntó: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Con calma y confianza le respondí: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oré: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Dios abrió los ojos de mi siervo, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de nosotros. Cuando los sirios descendieron hacia mí, oré nuevamente: «Te ruego, oh Jehová, que hieras con ceguera a esta gente». Dios los hirió con ceguera conforme a mi palabra. Entonces les dije: «No es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Entonces los guié a Samaria, la capital de Israel. Una vez allí, oré: «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Dios abrió sus ojos y se encontraron en medio de Samaria, rodeados por el ejército israelita.
El rey de Israel me preguntó si debía matarlos, pero yo le dije: «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Así, el rey de Israel preparó un gran banquete para ellos. Después de comer y beber, los envió de regreso a su señor. Desde entonces, las bandas armadas de Siria dejaron de incursionar en la tierra de Israel. En mi largo viaje de aventuras y milagros, había vivido centenares de situaciones límite, siempre acompañado por Dios, pero todavía me quedaba por vivir un capítulo trascendental en mi vida. En medio de un asedio devastador en Samaria, la ciudad se encontraba sumida en una hambruna tan severa que las personas recurrían a actos desesperados para sobrevivir. El rey de Israel, angustiado por el sufrimiento de su pueblo, buscó mi consejo. Con la convicción dada por Dios le dije: «Esto es lo que declara el Señor. Mañana, a esta misma hora, un seah de flor de harina se venderá por un siclo, y 2 seas de cebada también costarán un siclo, en la entrada de Samaria». Un oficial del rey, sobre cuya mano él se apoyaba, me respondió con incredulidad: «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?». Mirándolo fijamente le advertí: «He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Al día siguiente, Dios cumplió mi profecía de una manera asombrosa. 4 hombres leprosos, desesperados por la hambruna, decidieron entregarse al campamento de los sirios, esperando encontrar comida o una muerte rápida. Para su sorpresa, al llegar al campamento, encontraron que los sirios habían huido aterrorizados durante la noche, dejando atrás todas sus provisiones y riquezas. Los leprosos comieron y bebieron hasta saciarse y luego corrieron a la ciudad para dar las buenas nuevas. Cuando el pueblo escuchó esto, se apresuró hacia la puerta de la ciudad para salir y saquear el campamento abandonado. En medio del tumulto, el oficial incrédulo fue pisoteado por la multitud y murió, tal como yo había advertido, viendo la abundancia con sus propios ojos, pero sin poder disfrutar de ella. Algún tiempo después, la mujer tsunamita, cuyo hijo había resucitado por el poder de Dios, vino a mí buscando consejo. Le advertí: «Levántate y vete tú y tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre y vendrá sobre la tierra por 7 años». Ella, obedeciendo mi palabra, se fue con su familia a vivir en tierra de los filisteos durante los 7 años de hambruna. Cuando regresó, se encontró con que su casa y sus tierras habían sido tomadas por otros. Decidida a recuperar lo que le pertenecía, la mujer tsunamita se presentó ante el rey para hacer su petición. Justo en ese momento, mi siervo Giezi estaba contándole al rey cómo yo había resucitado al hijo de esta mujer. Al escuchar su historia, el rey quedó asombrado y conmovido. De inmediato ordenó que se le devolvieran todas sus propiedades, junto con todos los frutos de sus campos, desde el día en que dejó la tierra hasta ese momento. Estos acontecimientos me enseñaron la fidelidad de Dios. Aprendí a confiar en su palabra y a transmitir sus advertencias y promesas con valentía, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. Vi su mano obrando a través de los eventos aparentemente inconexos, tejiendo una historia de redención y justicia para aquellos que confían en Él. Llegaron mis últimos días y, postrado en mi lecho de muerte, recibí la visita del rey Joás de Israel. Con lágrimas en los ojos exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Reconocí en mí la protección y la guía que Dios había proporcionado a la nación a través de mi ministerio. A pesar de mi debilidad física, sentí la unción del Espíritu de Dios fortaleciéndome para dar un último mensaje. Le dije a Joás: «Toma un arco y unas saetas». Cuando lo hizo, puse mis manos sobre las suyas y le instruí: «Abre la ventana que da al oriente». Joás abrió la ventana y yo le dije. Cuando disparó la flecha, proclamé con voz profética:
saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Luego le dije a Joás: toma las saetas. Cuando las tomó le instruí: golpea la tierra. Joás golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. En ese momento sentí una mezcla de frustración y tristeza. Y le dije: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Comprendí que las acciones de Joás reflejaban su falta de fe y perseverancia. Si hubiera golpeado la tierra con más determinación, habría obtenido una victoria completa sobre los enemigos de Israel. Sin embargo, su respuesta tibia y vacilante limitó la extensión de la victoria que Dios estaba dispuesto a otorgarle. Poco después de este encuentro, sentí que mi vida se desvanecía. Con mi último aliento, oré por la protección y la dirección de Dios sobre Israel, sabiendo que mi tiempo en la tierra había llegado a su fin. Cerré los ojos por última vez, confiando en que el propósito de Dios seguiría adelante, incluso en mi ausencia. Después de mi muerte, fui sepultado en una tumba y mi cuerpo descansó en paz. Sin embargo, el poder de Dios que había obrado a través de mí durante mi vida no se desvaneció con mi último aliento. Algún tiempo después, mientras un grupo de israelitas enterraba a un hombre, vieron a una banda de merodeadores moabitas acercándose. Con prisa y temor, arrojaron el cadáver del hombre en mi tumba y huyeron para salvar sus vidas. En el momento en que el cuerpo sin vida tocó mis huesos, ocurrió algo extraordinario. El hombre muerto revivió y se puso de pie sobre sus pies ante el asombro de todos los presentes. La vida había regresado a él de manera milagrosa, testimoniando el poder de Dios que aún residía en mis restos mortales. Este evento asombroso se extendió por toda la región y las personas reconocieron que, incluso después de mi muerte, Dios seguía obrando a través de mí. Comprendieron que el Dios a quien yo había servido con devoción era un Dios vivo, capaz de realizar milagros más allá de la comprensión humana. Mi vida estuvo marcada por milagros asombrosos, desde la multiplicación del aceite de la viuda hasta la resurrección del hijo de la tsunamita. Dios me usó para sanar a leprosos, purificar aguas contaminadas y proveer alimento en tiempos de escasez. A través de la profecía, revelé la voluntad de Dios y guié a reyes y naciones. Pero más allá de los milagros, mi corazón siempre estuvo conmovido por la preocupación genuina por el bienestar de las personas. Ya fuera una viuda endeudada, un general leproso o un siervo afligido, Dios me dio compasión para ver sus necesidades y ser un canal de su amor y provisión. Ahora, mientras mi cuerpo yacía en la tumba, mi legado perduró. Las generaciones futuras recordarían las obras poderosas de Dios realizadas a través de mi vida y ministerio. Mi testimonio sería un faro de esperanza y fe, recordando a todos que el Dios de Israel es un Dios fiel y poderoso, capaz de obrar milagros y transformar vidas. Pero si has escuchado mi historia con atención, te habrás dado cuenta de un detalle que para algunos pasa desapercibido. Mi vida estuvo marcada por un número, un poderoso número bíblico lleno de significado oculto, el número 7. Haz clic en este vídeo para entender por qué el número 7 se repite tantas veces en mi historia y qué significado tiene este número en tu vida. No te pierdas este poderoso mensaje oculto. Conclusión. La historia de Eliseo es un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. A través de su vida, vemos cómo Dios puede obrar milagros y transformar situaciones desesperadas en oportunidades de bendición. Eliseo respondió al llamado de Dios con fe y obediencia, y como resultado fue utilizado para realizar grandes obras que impactaron a muchas vidas. Su legado perdura como un recordatorio de que Dios es fiel y poderoso y que Él puede usar a cualquiera que esté dispuesto a seguirle con todo su corazón. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda,
Le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.